Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de segundo principio de la termodinámica. Y el protagonista va a ser una máquina térmica, pero ya mismo te leo el enunciado. El esquema de la figura representa una máquina que intercambia calor con las fuentes T1 y T2. La máquina entrega 200 calorías de trabajo al exterior, absorbiendo 1000 calorías de la fuente 1, que está a 500 Kelvin, y entregando 800 calorías a la fuente 2, que se halla a 300 Kelvin. A. Muestre que la máquina descripta es termodinámicamente factible, porque no contradice ninguno de los dos principios termodinámicos. B. Calcula el rendimiento de esta máquina, definido como el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido de la fuente de mayor temperatura. Yo súper recomiendo no hacer ningún ejercicio, pero menos que menos estos, sin un esquema. Entonces acá tenés nuestro esquema. El redondel del medio es la máquina, obviamente. Como toda máquina, la pinté de gris. Que extrae calor, lo llamé Q1, de la fuente T1, la fuente caliente, la caldera, el lugar de la combustión. Ahí está la energía que vamos a aprovechar para hacer un trabajo. Que está a 500 Kelvin. Realiza un trabajo sobre el exterior de 200 calorías. Lógicamente, como toda máquina del universo, no puede aprovechar toda esa energía en realizar un trabajo. Tiene un desperdicio. Ese desperdicio lo tira al sumidero, a la fuente 2, la fuente fría, que en este caso está a 300 Kelvin. 300 Kelvin bien podría ser una temperatura ambiente. Y ahora, sobre este esquema tan simple y tan sencillo, es fácil aplicar el primer principio, que decía que el calor, ahora le voy a agregar un subíndice n de neto, va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. Le puse neto porque la máquina absorbe, pero al mismo tiempo cede calor. Entonces es Q sub 1, lo que recibe, positivo, menos Q sub 2. Y eso va a ser igual al trabajo. ¿Y desapareció la variación de energía interna? Sí, porque las máquinas son cuerpos simples, que la única forma que pueden acumular energía es con la temperatura. Y la máquina funciona a temperatura constante. No nos estamos refiriendo a la mañana cuando prendemos la máquina, estaba fría y ahora se puso calentita. Ni tampoco cuando la apagamos, que estaba calentita, que nadie la podía tocar, pero ahora se enfría estando apagada y sí, la podemos mover de un lado a otro. No, estamos hablando del régimen de funcionamiento constante, si querés estacionario, y eso ocurre a temperatura constante. Por lo tanto, la variación de energía interna vale 0 y desaparece. Y te repito, nos queda Q1 menos Q2 igual a L. Son los elementos que figuran en el esquema y que se ve claramente que coinciden, que cierran, que respetan el primer principio. 1000 calorías menos 800 calorías igual a 200 calorías. Se cumple el primer principio. Yo a veces ni lo planteo ni lo escribo. Con solo mirar el esquema me doy cuenta, mirando el centro, la máquina, todo lo que entra sale. Entran 1000 y salen 1000, 200 como trabajo y 800 como desperdicio. Entonces cierra. Es una cuenta muy, pero muy sencilla. Por ahí un poquito más elaborado es pensar si se cumple el segundo principio. Veamos, ¿qué dice el segundo principio? Que para que cualquier cosa funcione, para que cualquier cosa haga cualquier cosa, la variación de entropía del universo debe ser mayor que 0.
Y acá tenemos tres objetos o tres partes del sistema. La fuente 1, la máquina propiamente dicha, y la fuente 2 o el sumidero. Entonces, el segundo principio dice, la variación de entropía de la fuente 1 más la variación de entropía de la máquina más la variación de entropía de la fuente 2 tiene que ser mayor que 0. La variación de entropía de la máquina vale 0. Porque siendo la entropía una función de estado, y siendo que la máquina no cambia de estado, no varía su temperatura, funciona como casi todas las máquinas cíclicamente, repitiendo una y otra vez el mismo estado, su variación de entropía vale 0. ¿Qué nos queda? La variación de entropía de la fuente 1 más la variación de entropía de la fuente 2 tiene que ser mayor que 0. Si solo así, esta máquina podría existir en nuestro universo. Bien, los cálculos de la variación de entropía, tratándose de temperaturas constantes, es muy sencilla. ¿Cómo sé que son temperaturas constantes? Bueno, porque el enunciado habló de fuentes. Fuente es justamente eso, un cuerpo que permite entregar o recibir calor sin variar su temperatura. La fuente 1, típicamente una caldera, se mantiene a temperatura constante mientras entrega calor y calor y calor a la máquina. Pero el fogonero se ocupa de mantener esa fuente caliente, siempre a la misma temperatura. La fuente 2 habitualmente es el medio, el aire, el agua del mar o de un río, que también mantiene su temperatura constante. Tiene una masa tan grande que la cantidad de calor que recibe de la máquina no le varía su temperatura. Estas variaciones de entropía a temperatura constante son muy sencillas de calcular, porque es simplemente la cantidad de calor intercambiado dividido la temperatura absoluta a la que se realizó ese intercambio. Entonces, la variación de entropía de la fuente 1, la fuente caliente, será igual a menos 1000 calorías, la fuente 1 entrega, dividido 500 Kelvin. Y eso nos da menos 2 calorías por Kelvin. La fuente 2, el sumidero, recibe 800, ahí 800 es positivo, calorías dividido 300 Kelvin. Y eso es igual a 2,66 calorías por Kelvin. Y la suma de estas dos cantidades efectivamente es mayor que 0. Luego, esta máquina podría pertenecer a nuestro universo. Respeta las leyes del universo. No digo que sea fácil fabricarla, pero podría existir. La máquina no viola ninguna ley termodinámica y paga sus impuestos. Vamos a calcular el rendimiento. El rendimiento, no hacía falta que el enunciado lo explicara, es el beneficio dividido la inversión, como en cualquier negocio de la vida. Acá el beneficio es el trabajo obtenido de la máquina y la inversión es el calor que extraemos de la fuente caliente. Es la leña que hay que comprar para meter en la caldera, o es el gasoil que hay que comprar para meter en el tanque. Q1 es la inversión y L es el beneficio. Entonces, en este caso, el rendimiento será 200 calorías dividido 1000 calorías. Y eso nos da un rendimiento de 0,2. Parece muy poco, ¿no? No, no es muy poco. Es lo habitual para una máquina común, sea mecánica o sea biológica, de nuestro universo. Es más, podríamos preguntarnos, ¿cuál sería el máximo que podría rendir esta máquina trabajando en esas dos mismas temperaturas? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo podría rendir más esta máquina? Y teniendo menos desperdicio y más beneficio. O sea, menos Q2 y más trabajo. Para que respete el primer principio, tiene que variar en la misma cantidad. O sea, sería el Q2 actual menos un cierto X,
y el trabajo sería el trabajo actual más el mismo X. Bien, el rendimiento máximo posible será aquel en el cual la variación de entropía del universo sea igual a 0. Es un límite ideal. Nadie consiguió fabricar una máquina así. Existe una máquina teórica, la llaman la máquina de Carnot, pero no sirve para mover una locomotora, ni un auto, ni nada. Es una máquina teórica bonita. Y no te cuento más de esa máquina de Carnot. Pero es aquella en la que la variación de entropía del universo mientras la máquina funciona es igual a 0. Entonces, en estas mismas condiciones de temperatura, el máximo lo podemos encontrar cuando la variación de entropía de la fuente 2 sea igual a la variación de entropía de la fuente 1 con sentido contrario, obviamente. O sea, ya lo habíamos calculado, 2 calorías por Kelvin. Siendo la temperatura 300 Kelvin, la cantidad de calor que podemos desperdiciar respetando el segundo principio es 600 calorías. O sea, que con esta condición de que la entropía del universo sea igual a 0, la situación ideal, en lugar de desperdiciar 800 calorías, estaríamos desperdiciando apenas 600. Nos ahorramos 200 calorías que las aprovechamos en el trabajo, porque debe cumplirse el primer principio. Si obtenemos 1000 y desperdiciamos 600, 400 van a parar al trabajo. Entonces el rendimiento ideal será 400 calorías dividido 1000 calorías. El beneficio máximo dividido la inversión que estábamos haciendo. Y eso nos da 0,4. O sea, pasamos de un 0,2 de la situación anterior a un máximo de 0,4. Bien, sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo video.